Vamos hoy a hablar en torno al concepto que se llama habilitados, habilitados. Y pues vamos a irlo redondeando para saber que estamos habilitados para su propósito. Sin embargo, hay un tema que tenemos que entender bien en relación con el propósito, en relación con muchas cosas y necesidades que nosotros tenemos. Sin que nuestro Dios sea insensible, debemos entender que Dios se mueve por causa de un propósito. Dios no se mueve por sentimientos ni por necesidades. Y asimismo manifiesta Él todos los escenarios de sus dimensiones en la vida nuestra y en la eternidad. Es algo que debemos tener claros. Por eso, eh, no sé si te acuerdas o si se acuerdan todos los que están escuchando sobre el pasaje de cuando viene esta mujer y le dice a Jesús, oye Jesús, eh, tengo una necesidad, y Jesús le contesta, oye, pero es que yo fui enviado específicamente a las ovejas perdidas de Israel. Y ella le dice, pero espérate, o sea, como que yo creo que la expresión de ella fue, yo, yo tengo, yo tengo un propósito claro, y la expresión de ella decía, pero yo tengo una necesidad sentida y es una necesidad real. Y ella acude a él diciendo, Señor, socórreme. Y es curioso cómo Jesús eh, no solo no la socorre, sino que le responde, no está bien tomar el pan de los hijos de Israel y echárselo a los perrillos. Esta mujer venía desde antes insistiéndole a Jesús que ella tenía una necesidad. Sin embargo, Jesús fue indiferente al comienzo. Luego le contesta cuál es su propósito y luego le dice que si es que esto se le iba a echar a los perrillos. Y ella le dijo que aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Y más que es el acto humillante, todo esto es entender un poco que hay cosas que Dios va a dar a sus hijos. Hay cosas que Dios va a dar a aquellos que se han alineado, que hay cosas que Dios va a dar en ese sentido, donde la gente esté encaminada y encajada con su propósito. Y no necesariamente podemos nosotros acudir a maltratar expresiones como sentémonos 2 o 3 a orar para que Dios se conmueva de lo que nos está sucediendo. No quiere decir que no entienda ni, como les digo, ni que sea un Dios sin misericordia, porque eso sería una mentira. Pero sí está muy ligado a su propósito. Para Dios su propósito es el direccionamiento de toda la obra que ha existido, más allá de lo que nosotros podemos llamar creación o más allá de lo que nosotros podemos llamar nuestros tiempos o la antigüedad. Más allá de todo eso, Dios se ha montado en un hacer intencional, en un hacer causal. Dios en todo sentido siempre procura impulsar todas las acciones para que lo que él ha dicho o lo que él se ha propuesto se cumpla. Y así es como se conjugan muchas cosas que pasan en nuestros tiempos. Así que nosotros como hombres y mujeres de Dios, lo más tremendo podría ser es, ven, es que esto está, un segundito, por favor, en la grabación un segundito, ya miramos aquí. Listo. Ok, listo, ya, estamos aquí. A ver si lo podemos ver. Listo, listo. Listo, ya podemos interactuar por acá. Voy a hacer olvidó apagar un indicador, pero bueno, ya quedamos aquí. Entonces, retomando, Dios es un Dios intencional, Dios es un Dios causal, Dios es un Dios que alinea todo para el logro de sus propósitos, para el logro de lo que Él ha manifestado en su boca o desde su corazón ha tenido la intención de que se haga. Todo lo que nace allí se hace y Dios hace que eso se produzca.
Nosotros como hijos de Dios o como gente que estamos edificándonos o como gente que comprendemos estos temas del reino y eso, tal vez eh, debemos estar en línea con esto y desarrollar nuestras vidas alineadas con el propósito de Dios. Aquí nacen cosas como el llamado, la asignación, la tarea que yo tengo que hacer. Porque si nosotros estamos alineados a esto, nos volvemos productivos. Y aunque hemos hablado mucho en otras ocasiones, y digo hablado mucho, estoy hablando por hombres y mujeres a través del tiempo que han hablado de todas estas cosas, me parece muy importante que nosotros entendamos que estamos habilitados para el propósito. Pero no solo mencionarlo, sino que vayamos un poco más en profundidades y miremos por qué estamos habilitados. Indiscutiblemente, Dios, si hubiese querido hacer su propósito él solo, tal vez la creación no estaría presente. Él hubiera podido lograr muchas cosas a través del mismo, pero su propósito tal vez tenía que ver con el hecho de que nosotros intervengamos, no su propósito, sino en las acciones para lograr su propósito. Y eso hace que seamos copartícipes de toda esta idea que Dios tiene, de su intención y de su causa. Sin embargo, Dios comprendía algo. Para nosotros es completamente difícil, o más bien, ¿por qué no decirlo? Es completamente imposible formar parte del desarrollo de su propósito, cumplir su propósito, desarrollar las acciones que tienen que ver su propósito. Partiendo de simples detalles como que si estamos hablando de un Dios eterno, pues al hablar de su propósito estamos hablando de un propósito eterno. Pues nosotros tenemos que estar habilitados en ese mismo sentido para poder cumplir el propósito. Tal vez pensándolo uno puede decir es fácil, pero si vamos a empezar a mirar, hay ciertas características, ciertas habilidades, ciertas competencias que debemos tener nosotros. De hecho, en alguna parte de la Escritura se habla de ministros competentes del Evangelio. Pero vamos a ver cómo es que todo esto se desarrolla para poder contribuir al cumplimiento del propósito de Dios. Una gran partida o un gran delimitador de tiempos, de hechos, de efectos particulares a cada uno de nosotros es el evento del nuevo nacimiento, si lo podemos llamar así. El nuevo nacimiento tiene una capacidad que nosotros a veces no dimensionamos y simple y sencillamente pensamos el nuevo nacimiento como algo que ahora nací de nuevo, voy al cielo. Es probable que el nuevo nacimiento no tenga que ver directamente con ir al cielo. El nuevo nacimiento, si está en medio de nuestro camino como un punto de partida, es la forma como nosotros somos habilitados para cumplir el propósito. Entonces, cuando nacimos de nuevo, fuimos habilitados. Y a veces duramos años tratando de habilitarnos para cumplir una función. Y eso es porque tenemos que tener un entendimiento claro de lo que sucede en este nuevo nacimiento y cómo es que esto nos habilita. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de habilitación? ¿Y por qué tenemos que entender las capacidades de lo que produce la habilitación? Porque si nosotros vamos a resumir en grandes rasgos, la habilitación es la que nos permite entrar al reino. La habilitación nos permite ver el reino, formar parte de ese reino, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra forma nos involucra como participantes de ese reino. Por eso es que en alguna parte de la Escritura tú vas a encontrar que somos trasladados a su reino. ¿Cuándo qué? Cuando creemos. Cuando creemos es porque hemos nacido de nuevo. Pero nacer de nuevo es un evento que para explicárselo a un maestro de la ley de Israel, Jesús se tomó una noche o una reunión nocturna de manera individual. Podemos decir que le hizo un discipulado individual a Nicodemo para explicarle el asunto del nuevo nacimiento y tratar de quitar conceptos preconcebidos que él traía a través del desarrollo de su vida y de sus creencias, algunas dentro del contexto de Israel. Entonces, definitivamente el objetivo del nuevo nacimiento no puede ser ir al cielo. Pero para entender el nuevo nacimiento y que el nuevo nacimiento nos habilita, vamos a hablar de lo que es habilitar en el contexto de todas estas cosas. Vayamos al comienzo. Tal vez el mejor punto de partida. Nosotros siempre hemos dicho que en Edén sucedió una muerte espiritual. Lo curioso es que hablamos de muerte espiritual, pero en el fondo el espíritu no murió, ¿no?
Entonces, eso es algo interesante. La muerte espiritual no mató al espíritu. ¿Qué fue lo que causó? El espíritu se desconectara. Y fue un espíritu vivo desconectado. ¿Y desconectado de qué? Pues desconectado de absolutamente todo lo que Dios tenía para Adán. Porque si ustedes se dan cuenta, Adán tenía todas las cosas de acceso a Dios, pero él no tenía una comunión perfeccionada. Él tenía todo lo necesario para que su comunión fuera perfeccionada. Pero en el momento en que él se desconecta, él dejó de poder experimentar ese desarrollo hasta tener esa comunión con Dios. Así es de que si nosotros pudiéramos ver desde otra óptica, podemos decir, Adán tenía acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida tiene que ver mucho con Cristo y con todo este concepto. ¿Por qué? Porque por alguna razón se toman el trabajo de decir que el árbol de la vida estaba en el centro del huerto del Edén. ¿Y esto qué quiere decir? Que Cristo es el que está al centro de todo eso, incluyendo el propósito. Entonces, Adán podía comer de ese árbol continuamente para mantenerse continuamente en este proceso de desarrollo de vida. Pero él no tenía a Cristo en sí. Él comía el árbol. Pero ¿qué pasa cuando Adán se alimenta de otra cosa? Pues cuando se alimenta de otra cosa, se desconecta de todos estos propósitos que habían en torno al árbol de la vida. Es cuando Adán se deshabilita a sí mismo por comer del otro fruto. ¿Que se deshabilita para qué? Para cumplir su propósito. Imagínense la dimensión de lo que sucede con este hombre. La raza humana queda deshabilitada para cumplir o formar parte del propósito de Dios, para formar parte de su reino, para formar parte de la eternidad, para formar parte de todos los planes que Dios tenía. Así es de que Dios no piensa su plan B ahí, sino que su plan B no era un plan B, sino era el plan de Dios desde antes, porque sabía de la fragilidad, pero también de la condición humana que él quería desarrollar. ¿Por qué? Porque él quería que esto fuera un asunto de voluntades alineadas, no un asunto de imposiciones. No era solamente su voz de mando y su estruendo al hablar lo que quería que motivara al hombre, sino que el hombre estuviera capacitado para coger su voluntad y alinearla con la voluntad de Dios para poder desarrollar esto. Por eso crea Adán a imagen y semejanza. Y estas virtudes de imagen y semejanza eran las cualidades perfectas para que Adán se pudiera alinear en su voluntad con la voluntad de Dios a fin de que se cumpliera el propósito de Dios. Porque el propósito de Adán no era nombrar los animales ni cultivar el Edén. Esa era como la labor, la función, el trabajo que él tenía en el momento para poder ser fructífero, no solamente desarrollar los temas que tenía que ser fructíferos y desarrollar los temas, sino que también pudiera extenderse y poblar todo lo que necesitaba ser poblado en la tierra, a fin de que se manifestase el propósito de Dios a lo largo de toda la tierra. Al quedar él deshabilitado, toda la humanidad quedó deshabilitada de poderlo hacer. Y al quedar deshabilitada de poderlo hacer, pues hombre, nosotros nos era imposible, sin que sucediera algo, el poder estar con todo lo necesario para poder cumplir el propósito de Dios. Ahora, entra Jesús a la escena mediante su encarnación. Tenemos que entender que Jesús fue engendrado por el Espíritu, ¿cierto? Y ese es un principio muy interesante porque fue como meter la vida dentro de la vida. Es un principio interesante que vamos a ver cómo se refleja en nosotros. Y su muerte y su resurrección crea lo necesario para que nosotros podamos nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo comienza con un acto de fe, que es el acto de fe de creer en Jesús. Pues miren que este nacimiento de nuevo, ¿qué era lo que estaba causando? Oye, si yo tengo un banano, es imposible que ese banano se convierta en naranja. Pero si yo tuviera la posibilidad de hacer morir el banano, que se vuelva una semilla de naranja, y lo siembro, cuando crezca, por naturaleza, será naranja. Cristo fue la primera semilla sembrada. Y con esa semilla, nosotros fuimos engendrados. Y fuimos engendrados en una nueva naturaleza.
esto va a ampliar un poquito más, va a ampliar un poquito más lo que habíamos dicho de en unos encuentros anteriores, cuando habíamos visto un poco sobre el significado de este nuevo nacimiento, el significado de este nuevo pacto, el significado de estas cosas y la diferencia con el anterior. Y básicamente la diferencia era un cambio en la naturaleza. Así es de que esta habilitación que Cristo produce es un cambio en nosotros. Ahora, ¿qué hace que nosotros seamos distintos? Cuando Adán fue creado a imagen y semejanza. Nosotros tenemos una tercera partícula. Nosotros fuimos hechos a imagen, semejanza y sustancia de Dios. Si anoten ahí, no es necesario que lo lean. Yo voy rápidamente sobre el texto. En Hebreos 1:3 se habla de que Él es la misma sustancia. Dice que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto que está diciendo aquí, está diciéndolo acerca de Cristo. Entonces, Cristo es la misma sustancia y en esa misma naturaleza de Cristo nosotros somos levantados. Entonces, la gran diferencia entre Adán y nosotros, podemos decir, es que nosotros tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. Y Él tenía que acceder al árbol de la vida para poder comer el fruto. Esa es la gran diferencia. Nosotros ya lo tenemos. Entonces, eso hace que nuestra habilitación para poder cumplir el propósito tenga unas dimensiones completamente distintas y nos posibilite, ¿no?, para poderlo hacer. Así de que podemos concluir que solamente una persona cuando está en Cristo está habilitada para cumplir el propósito. Si no están en Cristo, no están habilitados. Ahora, hablando tanto de habilitación, tenemos que decir, pero ¿cómo somos habilitados? ¿O dónde somos habilitados? ¿O por qué somos habilitados? Porque no podemos dejar el concepto tan suelto. Así es de que hay tres aspectos básicos en los que somos habilitados. Somos habilitados en el ser, somos habilitados en el tener y somos habilitados en el hacer. Estos tres conjugan lo que es el desarrollo y el perfeccionamiento de Cristo en nosotros. Ahora, retomando palabras de muchos, y no voy a ahondar en esto, el ser tiene una relación directa y muy fuerte sobre la identidad nuestra. ¿Quién eres? ¿Yo quién soy? Es más, yo les puedo decir algo. El ser determina lo que creemos. Lo que creemos determina lo que somos. ¿Cómo es esta figura que va y viene? Vamos a tratar de explicarle eso. Curiosamente, mi esposo me hace acordar de que es lo que creemos, que Michael nos compartió una reflexión que vamos a abordarla cuando volvemos a la cultura del reino y vamos a redondear ahí cosas que es muy buena pregunta. Pero un poco aquí vamos a colocar un primer tono sobre el aspecto de lo que somos. Ahora, lo que somos, no les voy a dar los pasajes porque nos daría aquí extensivamente largo. Tal vez me detenga a hablar de uno o dos, pero probable que no. Pero, ¿qué somos? Somos nueva criatura. ¿Sí? Somos hechos una nueva criatura. Todo lo viejo pasó, todo es nuevo ahora. Entonces, cuando dice todo, es todo. O sea, no hay nada en nosotros que haya quedado en el momento en que nacemos de nuevo. Todo salió. Lo otro es que somos hijos. Y tal vez este es un énfasis que se han hecho incluso administraciones, enseñanzas, apenas de unos años para acá, donde quisieron matar el concepto de siervos por el concepto de hijos. Realmente los que nacimos en el nuevo pacto, o sea, más allá de que tú lo hayas aceptado o no, sino los que nacimos después de que Cristo resucita, todos somos partícipes de una condición completamente distinta de vida. Solamente los que nacieron en el pueblo de Israel fueron los que hicieron una transición de pacto. Nosotros no hicimos transición de pactos. De hecho, nosotros entramos a comprender todo lo que es el conocimiento del reino, de esta verdad presente, a partir del nuevo pacto.
pues tenemos que entenderlo así. Entonces, en ese sentido, hemos visto a Dios como Padre, no como el juez castigador, que está pendiente de que nos equivoquemos para hacer la corrección y la disciplina, siendo que nos corrige porque es un buen Padre, pero Él nos lleva a otros escenarios distintos, no es un Dios castigador. También somos herederos y coherederos. De hecho, ya hemos recibido las arras de lo que necesitamos con el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, acuerdan que Jesús dijo, estas son las arras. Somos una nación santa, somos adquiridos para esto, somos reyes, somos parte del reino. Eso también lo dice la Escritura, somos parte del reino, somos sacerdotes, somos justos, somos un cuerpo, y no solamente un cuerpo, somos su cuerpo. Esto es extremadamente impresionante. Somos su familia, somos su ayuda idónea. Aquí nos podemos enloquecer. Oye, pero ¿cómo así que familia de ayuda idónea no es la mujer? Pues dicen que somos la novia del Cordero. Entonces somos su ayuda idónea. Y de alguna u otra manera, tal vez para explicarlo de una simple forma, mi esposita que está aquí al lado, una mujer hermosa, estirosa, bonita mano, ella es mi esposa, pero es parte del cuerpo. O sea que podríamos decir que es mi hermana en el léxico eclesiástico. Y en el cielo vamos a ser parte de lo que Dios quiere que seamos, sin ser el uno y el otro. Esto responde un poquito, por eso le preguntaban a Jesús, bueno, y esta si se casó con 5 maridos en el cielo, cuando se encuentre con los 5, ¿de quién va a ser esposa? Y le dicen eso, es que en el cielo nadie se casa ni se da en casamiento. El concepto es completamente distinto. Entonces, por ahí va el asunto. Y definitivamente somos productivos. Me puedo quedar corto en la lista, tal vez se pudiera entender más, pero indiscutiblemente cuando yo reflexiono sobre cada palabra de esta, yo puedo generar mi marco de identidad en Cristo a partir de eso. Y si yo sé qué es eso en Cristo, pues realmente esa identidad que yo soy lo que va a aportar o sumar en los procesos de transformación en los que yo participe. No lo que, no exactamente la forma ni las cosas, sino lo que yo sé que soy, no lo que yo sé a qué. Si nosotros juntáramos todo esto en palabras de Cristo, tal vez las dos expresiones más fuertes que hay, más definitivas que hay, las encontramos en Juan 10, 30 y en Juan 17, 22. En Juan 10, 30, Jesús mismo dice, yo y el Padre uno somos. De alguna manera, lo que estaba diciendo es, si me ves a mí, viste al Padre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me piden que les muestre al Padre si ya me vieron a mí? Es que yo y el Padre uno somos. Pero lo más maravilloso para nosotros no es haber entendido eso, sino que luego en el capítulo 17, él extiende una explicación larga, pero en el versículo 22 de ese mismo capítulo, encierra esta frase, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. O sea, hemos recibido gloria. ¿Y para qué fue esa gloria? ¿Para gloriarnos? No. La hemos recibido para que seamos uno, así como nosotros somos uno. Y hacer un diálogo entre Jesús y el Padre, entre el Hijo y el Padre. Pues yo les voy a dar la gloria que tú me diste a mí, la voy a colocar en ellos. Y se las doy a ellos para que ellos sean uno conmigo. Para que así como yo soy uno contigo, ellos también sean uno contigo. O sea, para que todos seamos uno. Entonces, entre Juan 10 y Juan 17 se consolida algo de lo que es muy importante. Somos uno en Dios. Y eso debe marcar una identidad tan ilimitada en nuestro espíritu de pensar de que somos uno con Dios, que vamos a poder desarrollar muchas cosas a partir de ese entendimiento. Estaba allá. Vamos aquí. Es que dejé algo puesto en el fuego, se me quemó. Bueno. Quería leerles algo por aquí.
en Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, el solo hecho de estar en Cristo es estar confiados y estar tranquilos. Pero ese ser o eso que somos no se queda quieto, no es inerte, no es estático, no es para sacar una cédula que diga o un cartón que diga así como cuando llego yo soy médico. ¿Y a cuántos pacientes han atendido? A ninguno, pero aquí está mi cartón que certifica que yo soy médico. No, no, lo que somos en Cristo no es para eso. Lo que somos en Cristo nos habilita inmediatamente para tener algo. O sea, que nuestro próximo abordaje es comprender qué es lo que tenemos con esta habilitación. Debemos notar que partimos de un hecho. Si nacemos de nuevo, hemos hablado de nueva naturaleza, es porque tenemos nueva naturaleza. Si tenemos nueva naturaleza, si hemos sido provistos de esta nueva naturaleza, debió ser por algo. O sea, Dios, ya sabemos que es un Dios intencional y es un Dios causal. No hace nada porque sí, sino hace todo con propósito. Y si nos otorgó una nueva naturaleza, es porque Él quería o tenía algo en mente para que nosotros pudiéramos comprar. Entonces, la finalidad de eso debemos tenerla muy clara. Cuando hablamos de nueva naturaleza, vamos a hablar de dos elementos básicamente. Una cosa es que la naturaleza es divina. ¿Por qué? Porque esa nueva naturaleza o esas vidas que recibimos están ligadas también a la vida Zoe, de la vida de Dios o la vida divina. ¿Cierto? Entonces, esa naturaleza divina quiere decir que somos partícipes de la naturaleza de Dios. Abro un paréntesis, no que somos Dios. Porque algunos te han dicho que somos Dios. No, no tenemos la dimensión para ser Dios. Y más adelante lo vamos a entender por qué. Pero sí somos partícipes de esa misma naturaleza, de la sustancia, en esencia lo tenemos. Entonces, eso nos habilita de una forma impresionante, impresionante, impresionante. O sea, eso tiene que ver con unos temas que aún la iglesia está tratando de entender, nosotros como cuerpo estamos tratando de entender y participar en este desarrollo. ¿Qué pasa cuando los entendamos y desarrollemos eso? Que hemos crecido a la estatura de aquel al cual nosotros tenemos que llegar. Y cuando estemos en esa estatura, ¿qué va a pasar? Ustedes ya saben qué va a pasar. Estaremos perfectos, la novia ataviada perfecta, lista para las bodas. Pero bueno, de otra parte también tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque es que si el propósito es eterno y nosotros no tenemos vida eterna, entonces ¿cómo participamos del propósito? Sería como trampa, es como decirle, oye, aquí yo te tengo una hamburguesa, pero ¿tienes plata? Y si no la tienes, no, Dios no hace eso. Entonces, Dios dice, quiero que participes del propósito eterno. No te preocupes que te lo voy a dar todo lo necesario para que participes, incluyendo la vida eterna. Entonces, nueva naturaleza quiere decir naturaleza divina y vida eterna. Entonces, ahí ya podemos decir, lo tenemos todo. Sin embargo, tenemos otras cosas. Tenemos la mente de Cristo, por lo cual podemos entender también cosas que Dios conoce, que nosotros debamos comprender para poder desarrollar el trabajo que tenemos que hacer en este tiempo aquí. Tenemos la ley del Espíritu en Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Es por el Espíritu que nos impulsamos, nos movemos y actuamos en muchas cosas. Y como tenemos el Espíritu, también tenemos la capacidad de entender lo que el Hijo quiere. Por eso el Espíritu está presente, así como dice la Escritura. Solamente el Espíritu del hombre conoce al hombre. Solamente el Espíritu de Dios conoce lo de Dios. Ahora, Dios tiene cosas que sabe que nosotros no podemos manejar ni comprender. Más no nos podemos entender. Por eso Jesús nos habló de lo terrenal, no nos habló tanto de lo celestial. Pero cuando empezamos a hablar de lo celestial, también hablamos con cierta limitación. Si no, el cerebro nos hace así como dicen los muchachos. Pero bueno, tenemos impulsos desde el espíritu. ¿Y esto qué es? Temas tan sencillos como el querer y el hacer vienen desde adentro. Como que viene un impulso desde adentro que nos motiva, que nos anima, que nos fortalece, que nos empodera. Entonces, por lo tanto, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos libertad, pero también tenemos una función o una asignación. Y algo que debemos entender, tenemos derecho a utilizar el nombre de Cristo. El nombre de Cristo no es algo mágico que tú uses. Y perdónenme, no quiero que suene irrespetuoso, pero una mantra
o como una oración mágica. Entonces, si yo digo el nombre de Cristo, se tiene que hacer, no. Vamos a estudiar la oración del nuevo pacto y nos vamos a ver que podemos pedir todo siempre y cuando está alineado con su voluntad. O sea, que tenemos que pedir lo que Él quiere que pidamos. Del resto, Él se encarga. Y así funciona el reino. Al revés, no funciona. No es mi necesidad mover el reino a mi favor, no. Yo muevo todo lo necesario que Dios me ha dado para el reino. O sea, yo me muevo para el reino. Y así funciona. Y el reino se encarga de suplir lo que Dios sabe que me hace falta. Entonces, tenemos el derecho de usar el nombre de Cristo. Los que no están en Cristo no tienen el derecho a usarlo. Es decir, el derecho legal. Cada cual puede usar su boca como lo quiere. Pero estar en Cristo es estar alineado con todos estos conceptos. Así es de que podemos ver que somos y por ser tenemos. Y por tener podemos concluir que hemos sido equipados con lo necesario para ejercer nuestra parte en el propósito eterno, porque no es que vamos a hacer todo el propósito, sino hacer nuestra parte en el propósito eterno. Así es de que, tan sencillamente como para decir que tenemos espíritu, es que realmente podemos entender las fronteras que se pueden extender, o la capacidad de extendernos que podamos tener al poseer estas cosas. Hablar de su poder y de su fuerza en nosotros, cuando dice, por ejemplo, en Hebreos, que fortaleceos, ¿cierto? Y aquí hago un paréntesis para explicar dos cosas muy sencillas de lo que este tener significa. Entonces dice, fortaleceos por el poder y su fuerza. Las palabras poder y fuerza ahí tienen dos efectos bien interesantes, porque poder, el que se utiliza es el griego kratos, y eso quiere decir es lo que produce una onda expansiva, o sea, la onda expansiva se extiende, y de acuerdo al radio que se extienda, es tan expansiva o menos expansiva. Entonces, cuando hablamos de poder, es la capacidad de ampliarse y ampliarse, y ustedes saben que una onda arranca aquí y se ancha, y se ancha, y se ancha, y se ancha. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ser fortalecidos, y al decir fortalecidos en su poder y en su fuerza, quiere decir que somos capacitados para extender cada vez nuestra área de influencia de una forma mayor. Ahora, eso no quiere decir que yo solo lo hago, sino que se va extendiendo. Y la otra parte que se utiliza, la otra palabra es iscus. Iscus quiere decir es el efecto destructor de esa onda expansiva. Porque la onda se puede expandir harto, pero el poder con el que se expande puede no ser tan destructor. Ahora, ¿por qué decimos que nosotros tenemos que tener la posibilidad de expandir y destruir? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, al manifestar la verdad y al manifestar a Cristo y al edificar la iglesia, lo que hacemos es destruir todo lo que está en tinieblas, todo lo que está en oscuridad, es decir, las obras de las tinieblas. Y así es que nosotros tenemos esa capacidad. Pero eso es un fortalecimiento que el Señor nos va dando. Entonces, si bien tenemos todo esto, tenemos que entender que cada vez más, en la medida en que mantengamos la comunión y nos mantengamos encerrados con esto, vamos a tener vamos a poder ver crecer eso. No solamente crecemos en estatura, sino que los efectos y la onda expansiva, el poder y su fuerza se van a hacer manifiestos en nosotros. Yo creo que hemos abordado el ser y el tener. Hablemos un poquito del hacer, y con el hacer yo quiero ir cerrando temas y ir avanzando en temas. Déjenme por favor leer unos 4 versículos para introducir esto. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos continuamente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Aquí adelante les tengo la respuesta. Entonces, Juan 6:28 dice eso. Revisen el contexto. Juan 6:38 dice, esto ya lo dice Jesús, o sea, no lo dice la gente que lo acompañaba. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, Jesús tenía claro para qué él venía. Él venía para hacer la voluntad del Padre. ¿Cierto? Luego en Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y es un término interesante. Entonces,
¿Qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Jesús dice, para mí es sencillo, para mí es hacer la voluntad del Padre, pero ustedes deberían hacer la voluntad del Padre. Pero si conocen todas estas cosas para hacer la voluntad del Padre, entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Para nosotros no es suficiente eso. Para Jesús puede que sea suficiente, pero es que Él viene del concepto de la eternidad, engendrado, o no engendrado más bien, sino Él es eterno también. El Jesús fue el que fue nacido y engendrado y fue la semilla puesta y sembrada en la tierra para... Eso es escenario de otra enseñanza, pero Él tenía claro eso. Así es de que yo les dije que le tenía la respuesta. Entonces, aquí está la respuesta. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién está hablando? Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Curiosamente, una anécdota, esa fue la voz que vino en nuestras vidas cuando tomamos la decisión de movernos a República Dominicana. Hoy estamos entendiendo qué tenemos que hacer. En la medida que lo entendemos, lo vamos haciendo poco a poco. Pero es más la acción. Miren que yo le dije con nuestra experiencia para venirnos a República Dominicana. Nosotros hoy en día estamos hablando de República Dominicana. Tomamos la acción del hacer a partir de la fe que teníamos en aquel que nos estaba hablando y la fe que teníamos en aquello que estaba diciendo. Aún así no comprendiésemos de forma completa cómo estaba el diseño para venir aquí. Pero era la única forma en que Él nos pudo colocar en un sitio donde empezáramos a depender exclusivamente de Él para muchas cosas. Y eso nos colocó en un plano completamente distinto. Con esto no quiero decir que lo sepamos todos, pero yo sí les puedo decir una cosa. Si tú sabes quién eres en Cristo, y ya estás enterado de que por ser eso que eres en Cristo, tienes una provisión, tienes acceso a las riquezas del reino. Y no pienses en términos de dinero, tienes acceso a las riquezas del reino. Estás listo para hacerlo. Te tienes que ir en la dirección de donde oyes la voz de tu llamamiento. Y ya vamos a hablar un poco de llamamiento. Así las cosas, pues nosotros podemos concluir que estamos habilitados para hacer la voluntad de Dios. Y les aseguro, miren, hasta con los ojos cerrados lo puedo decir, les aseguro que la voluntad de Dios contribuye a su propósito eterno. Se los puedo firmar si quieren con sangre, como quieran. Porque eso es una realidad celestialmente lógica y real. O sea, es una realidad real. O sea, hacer la voluntad de Dios tiene que estar alineado con cumplir el propósito de Dios. Así es de que si nosotros, por esta palabra que escuchamos, estamos habilitados para hacer la voluntad de Dios, pues esto va a ser muy interesante. Una cosa que se me iba cerrando un archivo. Eso va a ser muy interesante. La comprensión aquí en nuestro entendimiento normal, natural, como seres humanos, para que toda nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu, toda esta vida que hay en nosotros, se una en un solo propósito y se alinee con un solo propósito y es cumplir lo que Dios quiere. Entonces aquí tiene sentido el pensamiento apostólico. El pensamiento apostólico, ¿por qué? Por su esencia. El apóstol literalmente es alguien que es enviado. ¿Sí? Entonces, ¿y el pensamiento apostólico qué es? El pensamiento apostólico es muy simple. Es que fuimos enviados para hacer su voluntad. O más bien, fuimos enviados a hacer la voluntad de aquel que nos envió. Entonces, el hacer del llamado apostólico tiene mucha claridad lógica para nosotros a partir de esto. Entonces, Dios no nos envía a cumplir su propósito sin habilitarnos, pero al habilitarnos no solamente nos da identidad, sino que nos provee lo necesario. Y aparte de eso, determina para qué venimos al mundo. Veremos un poquito más el hacer y ya caemos nuevamente en este concepto. Podemos ir redondeando. Yo soy por gracia. No es, y entendámoslo, la gracia no es solamente un favor inmerecido. Eso no solamente es la gracia. La gracia sobrepasa ese concepto. ¿Por qué? Porque la gracia es que ahora podemos hacer aquello que antes no podíamos hacer. Eso es gracia.
¿Por qué? Porque si no, no hubiéramos podido hacer aquello para lo cual fuimos transformados o fuimos engendrados en la nueva naturaleza. Tenemos por gracia. ¿Por qué tenemos por gracia? Porque por voluntad propia no podíamos obtenerlo. O sea, no hay nadie que pueda obtener revelación, eso lo hemos visto. De hecho, este martes, una vez les digo, vamos a profundizar sobre esto, ahora al final les cuento un poco, pero no podemos por nuestra fuerza revelación, no podemos por nuestra fuerza crecer en Cristo, no podemos por nuestra fuerza ser transformados, cambiar de naturaleza, por nosotros mismos no podemos. Ese fue un acto de la gracia. O sea, somos por gracia y tenemos por gracia. Pero no solamente se queda ahí, sino que hacemos por gracia. No sé si recuerdan las palabras del apóstol cuando decía, todos hemos trabajado, pero yo trabajé más que ustedes. Uno dice, wow, el apóstol está sacando pecho, está haciendo alarde de la gran obra que él ha hecho. Y sí, creo que hizo una gran obra porque nos alcanzó a nuestros tiempos. Pero él cierra su discurso en ese sentido diciendo, pero no fui yo, sino fue su gracia a través de mí. O sea que también hacemos por gracia. Entonces, gracia no solamente es algo que no merecíamos. No es un regalo que no merecíamos solamente. No es un favor que no merecíamos solamente. Sino gracia es todo aquello que nos habilita para cumplir con el propósito. Porque si no fuera por esa gracia, no hubiéramos podido levantarnos, ni siquiera hacer mensajeros de su mensaje. Redondeando un poco. Podemos decir, no nacimos de nuevo para no ir al infierno. O sea, si alguien pensó que nació de nuevo para no ir al infierno, no, esa no fue la razón. Para no ir al infierno, Jesús colocó una obra. Nosotros entramos no es para irnos de la tierra. No, ni voy a ir al infierno, voy para el cielo. No es para eso. Finalmente, podemos decir que nosotros nacimos de nuevo para estar habilitados a fin de cumplir nuestra asignación en este tiempo. Y eso es muy importante, porque tal vez es donde más patinamos, qué es lo que yo tengo que hacer. Tal vez hoy no vamos a extender el tema a comprender las asignaciones, pero sí vamos a ver algunos aspectos sobre la asignación y realmente cómo es que vemos todo esto. Podemos decir también que fuimos reconectados para atender el llamamiento. O sea, el llamamiento es como la asignación que se nos hace, entendámoslo de esa manera. Así es de que podemos decir que cuando fuimos reconectados a través del nuevo nacimiento, recibimos la nueva naturaleza, y también tenemos acceso a la asignación y a ejecutar esa asignación. Ahora, esa asignación fue dada antes de la creación. Esa asignación fue dada desde la eternidad. Si nosotros vemos eso, tenemos que entender también un poco cómo es este tema de la asignación y desde qué, o cuál es el tiempo de la asignación, que a veces dicen, y no estoy hablando de, cuando te dicen, no, mi hermano, es que tú no es el tiempo de que hables de Cristo, todavía tienes que hacer 3 escuelas más antes de hablar de Cristo. No estoy hablando de eso. Pero sí tenemos que entender cuál es el tiempo de nuestro llamado. Para hacer eso, revisemos los conceptos que conocemos de tiempo. Yo creo que ustedes ya los tienen en la cabeza. Uno es Cronos, el otro es Kairos, y déjenme hablar de eternidad. Entonces, el Cronos es una medida creada para nosotros. Y en la noche, los años, las horas, los minutos, eso tiene sus fallas. Nos lo inventamos nosotros. El calendario gregoriano a veces es un tiempo y tiene una falla de años. El calendario chino tiene una falla de años. El calendario hebreo también puede tener sus fallas. Pero finalmente fueron mediciones creadas para poder desarrollar nuestra vida humana o nuestra humanidad en esta tierra, pero no es una medida distinta a ese tiempo. El Kairos es otro tiempo, entonces en los tiempos de Dios, tú entiendes el Kairos de Dios y todo eso, pero eso lo voy a poner más sencillo. El Kairos es una intervención divina que sucede como una oportunidad en el Cronos.
de la cual nos damos cuenta. Porque si no nos damos cuenta pasa el Kairos si no lo vimos. Pero estamos apercibidos de que hay una intervención de Dios en un momento de nuestras vidas del cual estamos apercibidos. Y como que ese Kairos y ese Cronos tienen sentido de que juntos estén y podemos participar de esa intervención divina para algo que Dios quiere hacer para cumplir su propósito. Entonces tiene su sentido que las dos cosas las tengamos presentes. Finalmente, y de hecho, Dios tiene en cuenta nuestro Cronos, porque aunque Él perfecciona la alabanza a través de la lengua de los niños, es probable que sea un poco aterrador que un bebé de 2 meses comience a hablar sobre las verdades del reino. Eso como que nos colocaría, y es más, inmediatamente divinizaríamos a este bebé y diríamos que quién sabe qué es, o quién sabe qué lo vamos a hacer, o un ídolo, quién sabe qué. Entonces, imagínense ustedes eso. Entonces, como que Dios es consecuente de ir soltando su Kairos, su intervención divina en el Cronos correspondiente, de acuerdo a muchas cosas. Ahora no quiere decir que solamente los mayores de 30 años puedan hablar, porque entonces yo no tendría 30 años y no podría hablar. Bueno, eso sucedió hace como 20 años. Pero bueno. El otro concepto es eternidad, y en eternidad no hay tiempo. Entonces, hemos escuchado expresiones como Dios habita en la eternidad. Déjenme decirle que ese concepto tampoco está bien. Dios no habita en la eternidad. ¿Qué les parece esta expresión? La eternidad habita en Dios. La eternidad habita en Dios. Ese es el concepto. Dios contiene la eternidad. Nuestras dimensiones de Dios a veces tienen límites, pero Dios mismo no tiene límites. Y si nuestro llamado lo hizo Dios, fíjense de dónde viene nuestro llamado. Dios ubica nuestro llamado en la eternidad para que tenga sentido para nosotros. Vamos a 2 de Timoteo 1:9, que quiero ir concluyendo este tema. Me preguntaron aquí algo. Dios ubica nuestro llamado desde la eternidad. Pero Dios es quien nos llama para cumplir su propósito. La eternidad no nos llama. Y si Dios nos llama, dimensionemos el llamado. Por eso es que se le da relevancia al llamado y la palabra lo explica. Entonces les dije, vayamos a 2 de Timoteo 1:9 para ir afirmando y cerrando. Aquí dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, cuando decimos que somos llamados con llamamiento eterno, hay una frase mayor, somos llamados con el Padre desde la eternidad. No por lo que hiciéramos, sino por lo que Él había predispuesto para que nosotros hagamos. Así es de que como parte de la iglesia, nosotros formamos parte del propósito eterno. Y ese propósito eterno tiene cabida dentro de las iglesias como el desarrollo de propósitos individuales en cada uno de nosotros. Ninguno alejado del propósito eterno. Yo no puedo decir que mi propósito es la alabanza, mi propósito es la evangelización. No, el propósito de la iglesia es el propósito eterno. Pero los propósitos individuales, los cuales vamos a llamar asignaciones para no enredarnos en la cabeza. El propósito eterno y nuestras asignaciones son cosas que hacemos en el trabajo, hacemos el desarrollo de nuestras vidas, usamos en la función que cumplimos en el cuerpo. La asignación se da en esas 3 dimensiones, pero, como les digo, eso lo tratamos después. Por ahora nos estamos centrando en que hemos sido habilitados para cumplir ese propósito eterno y sabemos que hemos sido habilitados para cumplir ese propósito eterno. Nadie llega a esta tierra sin que Dios no está más bien, se los colocó así. Dios no está pensando, uy, este se me pasó, ¿y este qué lo pongo a hacer ahora? No, eso lo pensó Él antes.
y luego tú viniste a cumplirlo. Él lo pensó antes y luego tú viniste a cumplirlo. Así es de que nadie está en esta tierra sin una asignación. Tú, y tú, y tú, y tú, y yo tenemos una asignación. Y lo interesante de nosotros es conocer al Dios de la asignación y cumplir la asignación que Dios nos ha dado. Desde donde lo miremos, o sea, como sea que estamos mirando, fuimos habilitados en nuestra identidad para poder tener acceso a la provisión necesaria para poder hacer su voluntad. Fuimos habilitados en nuestra identidad para ser habilitados en el acceso a la provisión necesaria para ser habilitados en hacer su voluntad. Somos habilitados por Dios. Su voluntad, la de nuestro Dios, está ligada a su propósito. A nosotros nos es necesario, y esto debería ser, entender estas cosas hace que cambiemos de pensar en, 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 en la importancia de un nombramiento o la importancia de un reconocimiento, aunque es valioso esto, en la necesidad de desarrollar nuestra identidad. A nosotros nos debe ser necesario desarrollar nuestra asignación. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos nuestra asignación, vamos a contribuir al aquello para lo cual fuimos llamados en el cumplimiento de su propósito eterno. Finalmente, yo creo que lo único que voy a hacer es unirme a la oración que hizo el apóstol hace unos buenos años atrás. Que esta oración se vuelva parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Desde que, repitiendo sus palabras, digo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Nuestro Padre nos ha hecho aptos, no solamente para participar de su naturaleza, no solamente para poseer su espíritu, sino para hacer su voluntad. Desde que somos habilitados en el ser, en el tener y en el hacer su propósito eterno. Eso es lo que tenía para compartir el día de hoy. Les agradezco mucho. Y realmente, como dije, esto se vuelve una oración para nosotros. Una oración no solamente para los que escuchamos aquí, sino para todos los que son el cuerpo. El próximo martes nos estamos reuniendo para cerrar un poco el tema de revelación. Vamos a hablar de la palabra logos, de la palabra rema, de la palabra grafos, y vamos a hablar un poco del propósito del Padre, del Hijo y de la Iglesia. Y con eso yo creo que vamos a estar siendo edificados y habilitados también en nuestro entendimiento y el conocimiento de Cristo para poder desarrollar aquello para lo cual fuimos llamados. Les amo mucho de verdad. Un aprecio especial por los que están y por los que no están, y esperamos que puedan poder volver a ver esto, y cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues estamos abiertos a contestarla, ya sea ahora o de manera posterior durante los próximos días. Muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, aquí escuchamos. Si no, aquí llegamos.